23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Una palabra de 3 letras ha sido la constante de esta jornada en materia de información para Bolivia. Esa palabra es, desde luego, mar. Se han iniciado los alegatos orales en el Tribunal Internacional de La Haya. Ustedes ya han conocido del tema desde la madrugada de este lunes y desde luego el tema ha generado innumerables repercusiones. Pero vamos a sintetizar esas repercusiones en lo que es el poder de la imagen. Las imágenes del día que resumen las actitudes, las expresiones y el sentido de esta noticia que es desde luego de alta importancia para el país. Las imágenes del día: Evo Morales, presidente del Estado, que desde luego estuvo en los alegatos orales. Allá al fondo se advierte la presencia del vocero de la causa marítima y expresidente de la República, Carlos Mesa, otro de los personajes que tuvo una activa participación en declaraciones y en otras actividades a lo largo de la jornada. Otra imagen del día, parte del equipo jurídico de Bolivia, todos atentos a la exposición que en ese momento correspondía al delegado principal de la causa marítima, el expresidente Eduardo Rodríguez Beltzé. Segunda imagen que resume el ambiente en los tribunales de La Haya. Tercera imagen, el canciller Fernando Guanacuni, el presidente del Estado al centro y Eduardo Rodríguez Beltzé, agente de Bolivia en La Haya, ya lo decíamos. 3 de las principales figuras del Estado boliviano presentes en el inicio de los alegatos orales. Esas han sido las imágenes del día para hora 23. Nos ocuparemos, ya lo decía, de analizar lo que ha sido la participación y los argumentos bolivianos en La Haya. Lo haremos más adelante. Antes, las buenas noches y la bienvenida a Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hora 23. De esta forma iniciamos la semana en compañía de todos ustedes. Estaremos hablando de un tema relacionado con el planeta. La Hora del Planeta, que se llevará a cabo este próximo sábado 24 de marzo, donde los habitantes de muchas ciudades del mundo apagarán la luz por 1 hora, aproximadamente desde las 8:30 a 9:30 de la noche en la hora local de cada país. También los principales monumentos del mundo apagarán su iluminación. Esta es una campaña que se realiza a nivel mundial y que tiene el objetivo de cambiar nuestras actitudes, de concientizar a la población, crear conciencia y así cambiar nuestros hábitos en favor del medio ambiente y del planeta y demostrar cuánto nos importan las consecuencias negativas que puede tener el cambio climático. Ustedes se recordarán que hace 2 semanas se registró un violento motín en el penal de Palmasola y que la anterior semana la policía intervino una de las áreas más conflictivas de ese penal. Circunstancias que sacaron a flote esta realidad, la que ustedes observan en imágenes, es decir, la presencia de niños en los principales penales del país. En el caso de Palmasola, la decisión de las autoridades ha sido drástica. No más niños en ese penal por los riesgos que implica su presencia. Distinta, sin embargo, es la realidad y la decisión en otras cárceles del país. Nos ocuparemos del asunto desde el punto de vista jurídico, que tiene desde luego varios matices. Bueno, hoy 19 de marzo aprovechamos la fecha para felicitar a todos los padres de familia que dan amor, protección a sus hijos, que fomentan la educación, que los forman y que además se hacen cargo de toda la familia. Y por ello anunciamos una actividad del Colegio Médico de la Ciudad de La Paz, una campaña gratuita que se lleva a cabo por 9ª ocasión, denominada Por la Salud de mi Papito. Bueno, esta campaña tiene el objetivo de celebrar a todos los padres de familia y además también tiene el objetivo de preservar y cuidar la salud de ustedes, queridos papás.
Bueno, durante el programa también hablamos de un tema muy importante, la situación de los niños en las cárceles de Bolivia y el anuncio que recientemente dio el gobierno central de que estos serían retirados ya sea a centros estatales u orfanatos y posteriormente tal vez puedan ser retirados hasta sus familias ampliadas. Hasta finales de febrero de la presente gestión, según el registro del régimen penitenciario, eran alrededor de 550 niños que vivían en las cárceles del país, junto con sus familiares. De ellos, 409 son menores de 6 años y 141 son mayores. Y este último grupo debería haber abandonado los recintos penitenciarios ya hace un tiempo atrás. Pese a las disposiciones e instructivos del gobierno, hasta el 8 de marzo solamente 59 niños mayores de 6 años continúan viviendo en el penal de Palmasola de Santa Cruz, pues el régimen penitenciario informó que salieron entre 10 y 20 menores de este penal hasta esta fecha. Ante lo sucedido, la jueza de la capital cruceña Shirley Becerra indicó que debe respetarse y cumplirse la disposición de cero población infantil en los centros carcelarios que llegó a concretar entre 2014 y 2015. Pero según la autoridad judicial, la falta de cumplimiento desde la policía y régimen penitenciario permitió el regreso de menores. La jueza agregó que se debe construir un ambiente adecuado para la visita de menores. Esto tras registrarse un caso de vejación de una niña de tan solo 8 años dentro del penal cruceño. Para el defensor del pueblo, los niños que cuenten con más de 6 años de edad no deberían estar en los centros penitenciarios. Tratamos de que esto sea hacia hogares sustitutos por lo señalado. También hemos hablado con los delegados de algunos centros penitenciarios que están en alerta. Para el viceministro del Régimen Interior, de igual manera, opina que solamente menores hasta los 6 años deberían estar en penales solamente de mujeres, para evitar este tipo de hechos como lo sucedido en Palmasola. La ley establece que solo en centros penitenciarios de mujeres hasta los 6 años pueden permitirse justamente acompañamiento de los niños. No podemos permitir niños en cárceles. Ha sido algo que realmente los últimos sucesos han evidenciado y bueno, se ha tomado una determinación, una circular y está prohibido. Pero ¿a dónde se irían estos niños si salieran de los centros penitenciarios? ¿Dónde se los reubicaría? Centros de acogida y albergues serían las prontas soluciones. El tema también de que estos niños puedan tener un lugar donde quedarse, tampoco se los puede abandonar en las calles, ¿verdad? Siguiendo todas las formalidades de ley a sus familiares que se puedan ser responsables. Si no hubiera esta situación de los familiares, el Estado asume ya esta responsabilidad. Asimismo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que se estudia la posibilidad de instalar una guardería o albergue en Palmasola que acoja a menores ante la decisión de no permitir que permanezcan dentro de los pabellones. La autoridad sostuvo que es un debate complejo, debido a que algunas organizaciones de derechos humanos sostienen que no se debe separar a los niños de sus padres. Bueno, esta noche no nos acompaña Piti Garamendi, ella se encuentra con algunos problemas de salud, así que Piti, te deseamos una pronta recuperación. Sin embargo, la participación a través de las redes sociales se realiza de manera completamente normal porque es muy importante la interacción que usted tiene con nuestro programa. Así que estamos totalmente listos y le damos la bienvenida a este espacio para que usted pueda realizar todos sus comentarios y opiniones a través de nuestra página de Facebook Hora 23. Además, es momento de conocer la siguiente publicación que se encuentra disponible en la página mencionada. Está relacionada con el siguiente tema que abordamos: niños en cárceles. Niños conviven con sus padres en cárceles de Bolivia expuestos a peligros, pese a que existen resoluciones que prohíben el ingreso de menores. ¿Por qué considera que aún se permite este ingreso? Comenzamos a desarrollar el tema, un tema que surgió a flote, lo decía al principio de este programa, a propósito del motín de Palmasola y luego de la intervención policial que develó la convivencia de presos con sus familiares y desde luego con menores de edad. Una cuestión que no era una novedad en las cárceles del país, era una realidad casi ignorada, aunque en el consciente de todas las autoridades y todos los involucrados en la problemática carcelaria. Vamos a abordar el tema a partir de un punto de vista jurídico. Para ello está con nosotros la doctora Leslie Paz, a quien damos las buenas noches y la bienvenida.
Buenas noches, muchas gracias. La presencia de niñas y niños en las cárceles del país legalmente no está permitida, pero de hecho se trata de una realidad de facto. ¿Podríamos llamarla así? Sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así porque se produce una situación muy particular. O sea, al existir tanto el padre o la madre presas, o sea, existe una desvinculación familiar. ¿No es cierto? Vaya a ser, si el padre está preso, la madre tiene que salir a trabajar. Entonces, las cárceles operan de una pseudo guardería donde se deja a los niños mientras las madres trabajan y después van y los recogen, ¿no es cierto? Y también en el caso de las madres, ¿no?, que generalmente las mujeres no tenemos ese acompañamiento, digamos, cuando las mujeres se encuentran presas, las mujeres tienen que ir recluidas con los niños menores hasta los 6 años al penal de Obrajes, porque tampoco los pueden dejar, no tienen con quién dejarlos. Esa es la realidad ahora. Es una realidad totalmente dolorosa, ¿no? Porque contrario a todo lo que dice la ley, que se deberían respetar los derechos del niño, que se preserve el interés superior del niño, todo, lamentablemente la situación es muy particular y también se preserva la vinculación familiar que tienen que tener, porque si bien legalmente está prohibido, ¿no?, esos niños tampoco son huérfanos, o sea, siguen teniendo padres, tampoco pueden ir a un centro de acogida y tampoco es justo que sufran más de lo que ya están sufriendo. O sea, tener un padre detenido ya es una pena, ¿no es cierto? Encima, tener la desvinculación completa familiar ya es mucho más duro, ¿no? Sin duda es una lamentable realidad, doctora Paz, y como usted mencionaba, la norma establece que niños menores de 6 años puedan permanecer con sus madres en aquellos recintos penitenciarios donde solamente existen mujeres. Sí. Pero al parecer no se cumple esta norma porque se ha visto cárceles como Palmasola o San Pedro donde existen varones y los niños, incluso adolescentes, viven en estas cárceles acompañando a sus padres. Bien importante, mira, sabes que yo recuerdo que en la época del 89, cuando Jaime Paz era presidente, se inició un proyecto y se implementó un proyecto. Todo lo que viene a ser la posta antes era guardería, ¿no? Y era una guardería muy, muy especial porque tenían trabajadoras sociales, un apoyo psicológico. O sea, la dirección de penitenciarías en esa época estaba a cargo también de una doctora, una colega nuestra, la doctora Camacho, ¿no? Y se hizo un bonito proyecto donde los niños salían en buses escolares a pasar clases afuera. Entonces, si bien tenían el vínculo con el padre, vivían dentro de la prisión, pero estaban totalmente aislados, porque ese sector que es la posta, ¿no es cierto?, o Chonchocorito creo que es ahora, estaba completamente separado de lo que era el penal de San Pedro. Entonces ellos tenían sus tazas, como una escuelita de verdad, ¿no es cierto? Estaban dentro, pero sin permanecer dentro de la misma prisión, ¿no? Bueno, hablamos de la cantidad de niños que existen en las distintas cárceles de Bolivia. ¿Usted tiene dato aproximado? Se habla de que en el año 2013 existían aproximadamente 1.500 niños que vivían en estos recintos penitenciarios en todo el país. ¿Cuál es la situación actual? Mira, un dato exacto no existe, porque es un dato donde fluctúan de acuerdo al movimiento penitenciario que existe. Imagínate tú, o sea, si te pones a pensar que prácticamente entran detenidos al día, por lo menos 5 al penal, tendrías que ir sumando cada día, ¿no? Y que la dinámica de que salgan los niños funciona también en la dinámica de que los padres obtengan libertad. Y obviamente eso tiene que ver mucho con el sistema judicial. El sistema judicial es, por no decirlo más, es un poco lento, ¿no? Entonces realmente los niños cumplen condenas sin haber sido ni siquiera procesados. A tan corta edad cumplen condenas con los padres. Ahora, ¿cuál es el punto ideal al cual deberíamos llegar? Usted ha dicho, desde el punto de vista legal no está permitida la presencia de menores en las cárceles. Desde el punto de vista afectivo se ha dado una presencia de hecho. ¿Cuál es el punto ideal que establezca la norma, la experiencia internacional para la presencia de los niños y la relación con padres privados de libertad? Lamentablemente, o sea, la experiencia internacional, no existen niños en las cárceles. Definitivamente. No existen niños en las cárceles. En nuestro país es una situación muy particular. ¿No es cierto? Que se ha ido instalando de una manera de facto, o sea, los niños han ido quedándose ahí, pero no es un lugar óptimo. Por eso es que la ley
o sea, nombra también guardadores mientras los padres están detenidos. En caso de que ambos dos estuvieran presos, podría ser la abuela la que tenga la tenencia de los niños, o el abuelo o el familiar más cercano. Siempre el juzgado de la niñez y adolescencia prevé el dar a los niños en custodia al familiar más cercano. ¿Por qué en la justicia no se cumple esta norma que es elemental y que no necesitaría demasiado estudio o profundización para hacer reflexionar? Lamentablemente, cuando tú metes a una persona detenida, ¿no es cierto?, aun cuando uno no quiera verlo así, entra detenida la familia. ¿Por qué entra detenida la familia? Porque esa persona, ese ser que está entrando preso, tiene un padre, tiene una madre o tiene una esposa y tiene unos hijos, ¿no? Y las realidades económicas no permiten que el gobierno siquiera intervenga o la justicia intervenga en hacer un análisis pormenorizado si ese señor está entrando o si los niños se están quedando a dormir. Tendría que haber un control sumamente estricto en las cárceles, ¿no? Y al mismo tiempo la situación económica no les permite a las personas detenidas tener otro lugar donde vivir. Por eso es que a veces incluso se instalan las familias enteras, porque es un tema que tiene que ver también con lo humano, ¿no es cierto? Las mujeres salen a trabajar porque los hombres están detenidos ahí adentro. Es por eso que en San Pedro hay tanto niño, ¿no? Hay tanto niño, porque la gente se queda sin casas y obviamente buscan dónde vivir, y los niños a veces se quedan a vivir con sus padres, porque no tienen dónde vivir. Humanamente, te digo yo, ¿dónde más lo puedes castigar al niño? Porque también llevarlo a un albergue significa también pues un rompimiento emocional con sus afectos, ¿no es cierto? Y es tan contrario a la ley, porque la ley dice se deben respetar la integridad emocional, la seguridad social, todo del niño, pero también pones en una situación donde no existe dónde escoger, porque tampoco existe del otro lado un sistema que les dé las suficientes comodidades, garantías, el Estado los recontraproteja o las familias se estén peleando y disputando por quedarse con los niños. Eso no hay. Algunos medios de prensa escrita afirman que entre algunos de los motivos por los cuales los padres no permiten o no quieren que sus hijos vayan a distintos centros estatales u orfanatos o con la familia ampliada se debe a que prefieren mantenerlos cerca de ellos, así sea en estos recintos penitenciarios, porque consideran que acá están que en esos lugares están más seguros que en un orfanato, por ejemplo. Y otro motivo podría ser que consideran que al tener un menor de edad en compañía de ellos, el juez podría reducir la sentencia de esa persona que está privada de libertad. ¿Es posible este punto? Yo te voy a decir que el último en enterarse que está el niño viviendo con su papá es el juez. Eso no incide para nada. Lo que sí entiendo, y entiendo desde el punto de vista más humano posible, es que los padres brindan protección a sus hijos. Porque imagínate tú, o sea, ya estás... Es tan contradictorio todo. Imagínate tú que entra una persona por deudas, ¿no es cierto? Está presa ya 3 años esperando su juicio, 4 años, 5 años. ¿De qué va a vivir su familia? Obviamente la deuda no se va a extinguir legalmente, ¿no es cierto? Pero tiene una familia allá afuera que tiene que seguir comiendo. Y a veces unos hijitos chiquititos que también tienen que seguir estudiando, comiendo y haciendo todo. Entonces los niños salen, vuelven del colegio, todo es terrible. Pero lo que tú me dices, al punto que tú me dices, los jueces no saben si están los niños ahí adentro. No es un atenuante en un juicio decir, ¿sabe qué? Yo vivo preso con mi hijito en San Pedro. Generalmente los jueces eso desconocen, ¿no? No saben. No saben porque también los padres se preocupan de que no se enteren, ¿no? Ahora, la solución o la realidad no estará siendo peor que la enfermedad, porque, bueno, establecemos que el vínculo familiar y afectivo no debería romperse drásticamente, pero al estar los menores en prisión son víctimas potenciales y en algunos casos reales de violencia e incluso de casos extremos como violaciones. Totalmente. De hecho, o sea, no es un lugar apto una cárcel para ningún niño, ¿no es cierto? Lamentablemente, o sea, el sistema penitenciario nuestro debería ser un sistema rehabilitador. Debería ser un sistema que permita a los privados de libertad reinsertarse en la sociedad, ¿no? No debería ser un sistema tan drástico de donde uno entra y sale peor, como todos dicen, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el lugar ese, si no es para un adulto, peor para un niño, ¿no?
Bueno, y aportando a lo que hablábamos, se ha registrado en muchas ocasiones casos de niños o niñas que han muerto en las cárceles, víctimas de enfermedades, víctimas de golpizas, de violaciones. Según información, por ejemplo, del periódico El País de Tarija, en el año 2013 se registró un caso que consternó a toda la población de 2 niñas que fueron violadas durante muchos años por su tío, por el padre también y por el padrino. Y de ello resultó una de las niñas embarazada dentro del recinto penitenciario. Qué barbaridad. Obviamente, imagínate tú, o sea, si un adulto es un ser vulnerable dentro de una prisión, un niño es 1000 veces más vulnerable, ¿no? Definitivamente, un niño no tiene la capacidad ni de defenderse dentro de su propio hogar. En un penal, te puedes imaginar cuán vulnerable es un niño. Y obviamente, o sea, psicológicamente no es un ambiente apto para un niño. El niño tiene derecho a ser feliz, el niño tiene derecho a sonreír, a cantar, a jugar, como todos los niños. El niño no tendría por qué estar viviendo esa circunstancia. Lamentablemente no se le da al menor una alternativa mejor que esa. ¿Dónde van a ir? ¿Cuáles son ahora entonces las soluciones? Porque podría parecer o dar la impresión de que ante la realidad crítica de muchas familias nos estamos resignando a que esta situación continúe. Yo creo que, mira, la realidad es que los jueces, tanto de la niñez como los jueces penales, trabajan de manera conjunta. ¿En qué sentido? En que cuando hay un detenido y se detecta que los niños están ahí, convoquen a las familias que quedan afuera, llamadas familias ampliadas, que pueden ser los abuelos, los tíos, todo. ¿Para qué? Para que se hagan cargo de sus hijos. Que esto debe ser lo que dice la norma. Debiera ser la norma así lo establece. Sí, obviamente así lo establece. Solamente un niño va a un hogar de acogida cuando no tiene a nadie. Cuando ya es lo último, no tiene dónde irse. Va a un lugar de la alcaldía o a un orfanato, a un lugar de acogida. Pero mientras tengas tú una abuelita, un abuelito, una tía, un primo, una hermana, alguien, el juzgado busca con quién te quedes, ¿no? Y se hace una valoración de un biopsicosocial, va una psicóloga, va la visitadora social, ven si el ambiente es apto, si las personas que se van a quedar con los niños son personas aptas para tenerlos a los niños y se hacen cargo, les dan a ellos la custodia del menor. Bueno, dejábamos claro que no existen estadísticas que puedan afirmar de manera exacta la cantidad de niños que existen en las cárceles, pero algunos datos han sido proporcionados por el gobierno central que afirman que alrededor de 615 niños actualmente se encuentran en las distintas cárceles de Bolivia. 420 estarían en la ciudad de La Paz, 99 en Santa Cruz y 55 en Cochabamba. Según la última disposición, doctora, estos niños tendrían que ser retirados ya sea a centros de acogida o serían dirigidos con sus familiares, la familia ampliada que usted mencionaba, tíos, abuelos y demás. ¿Cómo se debe llevar a cabo este proceso? Primero que nada tendría que hacerse, como yo digo, ¿no?, una valoración psicológica de cómo están los niños, ¿no es cierto? Porque también no es fácil desprender de la noche a la mañana al niño de sus papás. O sea, no es... A partir de mañana salió la ley y todo va a cambiar y no sé qué, y a partir de mañana lo estás viendo a tu papá, despedite porque mañana ya no lo ves. Y esta señora que es tu abuelita, te la presento, o tu tía más cercana, ¿no?, se va a hacer cargo de ti. No. O sea, lo primero que hay que preservar es la estabilidad emocional y psicológica del menor. O sea, la ley 548 y la Convención Interamericana de los Derechos del Niño protege sobre todo a los niños. Entonces, en cumplimiento a esas disposiciones, primero que nada, se debe encaminar un proceso psicológico acompañado por psicólogos, trabajadoras sociales que vean que los niños que están saliendo de ese lugar vayan a lugares seguros y vayan con cierta estabilidad emocional, porque no es fácil romper vínculos, ¿no? Pero así se ha complicado ese momento, creo que el sentido común implica que haya que aplicar. Yo creo que toda la sociedad, todos nosotros, ¿no?, los que somos parte de esta sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, las defensorías de la niñez, CDGs de la gobernación, las trabajadoras sociales de todo el país, tienen que ponerse a disposición y empezar una tarea conjunta para poder relocalizar a los niños en familias ampliadas.
Muy bien, es momento de conocer algunos comentarios que llegan a través de nuestras redes sociales respecto al tema que estamos abordando. Ponga atención, son los siguientes. Nos escribe María Solares y nos dice: ¿por qué los separan de su padre o madre? No es justo, en la cárcel hay puro inocente, el colmo que lo quiten. Se refiere a los niños. Vamos con el siguiente comentario. César Coriza: deberíamos regirnos a los parámetros internacionales y que el gobierno ponga más interés en esto. También nos escribe Abel Cabero Rodríguez y nos dice: los niños tienen derecho a estar con sus padres. Vamos con el siguiente comentario. Pertenece a Kevin Álvarez Condori. Los niños tienen derecho a vivir, pero no en la cárcel. Y para finalizar, Rosario Barzoberri: los derechos humanos de los niños es estar libres, tener educación, vivir en un ambiente saludable y de buen ejemplo. Absurdo que permitan y defiendan la presencia de niños en las cárceles. Basta. Criterios que apuntan desde luego a un enfoque en su mayor parte sensible del tema, pero está comprobado que no hay cárcel en el mundo que sea buena para ningún niño, así esté más próximo a los familiares. Y debería ser la tendencia que definitivamente comience a aplicarse en el país, no por un favor de los operadores de justicia, sino porque lo dispone la propia legislación. Obviamente yo creo que ha llegado el momento de replantearse, ¿no? Y no podemos seguir hablando y teniendo ese discurso: los niños son el futuro de Bolivia. No, por amor a Dios, ese discurso ya hasta vergüenza debería darnos. Los niños son el presente. O sea, los niños nos necesitan ahora. Este es un llamado de atención para todos nosotros, para toda nuestra sociedad que los ha visto entrar y salir, para todos los que somos conscientes y los que no conocen de este tema también. Yo creo que toda la sociedad tiene que involucrarse en esto, hacer un esfuerzo entre todo el Estado, los gobiernos centrales, departamentales, alcaldías y municipios en hacer una tarea conjunta por de verdad cumplir lo que dice la ley, proteger el interés superior del niño. Eso manda la ley. Y la Constitución Política del Estado también. Las convenciones internacionales a las cuales como país nos hemos suscrito también. La Convención de los Derechos Humanos también. ¿Qué estamos haciendo? ¿No es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Empezaremos a generar los mecanismos, ¿no? Y gastaremos más plata en tratar de tener niños felices, estables emocionalmente, seguros, ¿no? Que el Estado de verdad, que es un Estado garantista y que supuestamente le brinda protección al menor, ejerce esa protección. Junto con la disposición anunciada por el gobierno, doctora Paz, también se dio a conocer que existirá mayor restricción en la visita de adolescentes y niños a las cárceles. Esto debido a que hace un tiempo se dio a conocer el caso de una niña de 8 años que fue violada en un recinto penitenciario al cual fue de visita junto con su madre. El reo era pareja de la madre y fue quien llevó a cabo esa violación sexual a la niña. Producto de esto, la madre se suicidó después de haber sido detenida por este hecho. Entonces es otra medida que se ha tomado en cuenta también para que ahora las visitas se realicen en espacios públicos donde los niños o los adolescentes corran menos riesgos. Esa es una medida que debía haberse tomado hace tiempo. Y es importante también que existan cámaras de seguridad, o sea, varios mecanismos que tienen que tener los penales, ¿no? Que tienen además los penales en otros países, ¿no es cierto? Realmente yo creo que no se puede esperar que sigan pasando los niños por estas cosas, ¿no? Que haya una estadística, un número más, ¿no? Han violado en Cochabamba, han violado en Santa Cruz, han violado en Tarija, y naturalicemos este tipo de hechos. No está bien, no es normal. Estas cosas no deberían sucederles a nuestros niños. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos todos los que tenemos que protegerlos a ellos? De esta forma nos hemos ocupado en estos minutos de la realidad de los niños en los penales del país. El interés supremo debe ser su bienestar, una de las frases de esta conversación que debería ser el norte para la definición de políticas al respecto, no solo fruto de una circunstancia coyuntural como lo que ha pasado en Palmasola hace 2 semanas y la anterior, sino como un genuino interés permanente de la sociedad por el bienestar de esos bolivianos. Gracias, doctora, por su presencia y sus valoraciones. Porque muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Y esperemos que las cosas mejoren para los niños. Sí, gracias, doctora Paz. Hasta otra oportunidad. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos.
Volvemos para comenzar a ocuparnos del tema del mar. Más adelante trataremos lo que ha sido hoy la fase de alegatos, el inicio de la participación boliviana en La Haya. Pero antes estamos en marzo, mes del mar, y se han realizado desde hace varias semanas algunas actividades vinculadas a este acontecimiento. Ya conocimos al banderazo. En esta jornada hubo una vigilia en distintas capitales departamentales para conocer el inicio de la fase de alegatos. El 23 de este mes tendremos quizás el acto más destacado en la programación local, el Día del Mar y el desfile cívico-militar. Pero antes, mañana tendremos una marea azul. ¿De qué se trata? Daremos respuesta a esta pregunta. Y para ello contamos con la participación en hora 23 del contraalmirante Orlando Mejía, jefe del Departamento Tercero de Operaciones de la Armada Boliviana. Contraalmirante, una vez más, bienvenido a hora 23. Muchas gracias, muy agradecido por la cobertura y permítame saludar a través de este prestigioso programa a todos los papás de nuestro país que hoy están festejando su día. No nos olvidamos de la fecha, queda todavía 25 minutos para la celebración. Si algún papá no ha sido homenajeado, los hijos tienen tiempo. Es así. ¿Usted, papá? Sí. ¿Cuántos hijos? Papá, 2 hijos. ¿Lo han celebrado? Claro, sí, como corresponde. Si no, los ponía a trotar en el cuartel. Un poquito. Muy bien, contraalmirante. Háblenos ahora de qué trata la Marea Azul. ¿Cuál es la característica de esta actividad y dónde se va a cumplir? Bueno, el año pasado ya habíamos realizado esta actividad. La Marea Azul es una representación del movimiento de agua que se produce en el mar. Es por eso que tiene esta denominación, Marea Azul. Nosotros pretendemos replicar a través del movimiento de gente. Vamos a concentrar a toda la población en la ciudad de La Paz y en todas las capitales de departamento en el interior del país. En la ciudad de La Paz vamos a concentrar en 5 puntos de concentración de toda la gente que quiera adherirse a este movimiento, que consiste en manifestar el apoyo que tenemos a la causa marítima boliviana, todos los ciudadanos bolivianos, y más aún en este tiempo en que estamos viviendo los alegatos que se están presentando en la Corte Internacional de Justicia. Nos vamos a concentrar en un primer punto que es en la Plaza Baroa, en el Puente Topáter, en la autopista, en la Plaza Villarruel y a la altura del estadio, desde donde vamos a partir con todas las instituciones, los colegios, las universidades y toda la población que quiera plegarse para partir en una marcha hacia la Plaza Mayor de San Francisco, donde estimamos llegar con todos los grupos a partir de las 5 de la tarde más o menos. Allá vamos a tener un acto importante de civismo, de reconocimiento y de apoyo a nuestra causa marítima. Vamos a interpretar seguramente nuestro himno nacional y posteriormente la marcha naval, de modo tal que todos al unísono podamos gritar Mar para Bolivia. Vamos a explorar algunos de los detalles de este programa que nos ha adelantado. Pero antes recordamos que se trata de la segunda oportunidad en la que se realiza la Marea Azul. El año pasado fue el 21 de marzo, cuando Bolivia presentó su contrademanda ante los alegatos de Chile en La Haya. Es así, ¿verdad? Precisamente, da la casualidad que otra vez estamos inmersos en este apoyo importante que toda la población boliviana brinda a la presentación de los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. Precisamente como tú bien lo decías, el año pasado fue el 21 y ahora lo estamos haciendo el 20. La idea principal de esta actividad surgió el año pasado como una manifestación de la gente, más que como una iniciativa de la propia Armada. Porque bueno, la gente, sobre todo los jóvenes, los niños, buscan un espacio para manifestar su apoyo al mar. Entonces nosotros como Armada Boliviana aprovechamos este espíritu cívico-patriótico para despertar en la gente la conciencia marítima, que para nosotros es muy importante, puesto que la misma Constitución le encarga a la Armada Boliviana mantener la conciencia marítima en la población, que fundamentalmente consiste en conocer y difundir los beneficios que trae el mar para un Estado. Y por eso es la cabeza, la Armada, de la organización del evento de mañana. Ahora, el nombre de Marea Azul, usted lo decía, tiene relación con el fenómeno que se registra en cualquier océano, pero en Bolivia tiene el sentido de que los asistentes a este movimiento deben ir vestidos de azul, con la tricolor boliviana y con la bandera azul del mar. ¿Hay alguna relación del nombre y de cómo debe ir la gente? Precisamente lo que buscamos es que representar el movimiento que se produce en los océanos,
Evidentemente esperamos que la gente vaya vestida de azul, pero ¿Es la recomendación? No es un requisito, pero nos gustaría que la gente vaya vestida de azul o de blanco, porque también nosotros somos promotores de la paz. Buscamos nuestra reivindicación marítima a través de la paz. Entonces se propuso que la gente pudiera ir vestida de blanco o de azul, y fundamentalmente portando nuestra tricolor o la bandera de reivindicación marítima. Porque la bandera azul creo que ya no quedan metros en la ciudad de La Paz después del banderazo de hace un par de semanas. Aunque parezca increíble, creo que todavía hay un poco en el mercado, y sobre todo las instituciones y los centros educativos todavía tienen un material como para aportar a este importante símbolo patrio. Ahora, usted nos decía que van a existir 5 columnas que van a confluir en la Plaza San Francisco. La gente que espontáneamente decida participar y que no pertenezca a alguna institución enrolada en alguno de estos 5 confluentes, ¿qué debe hacer? ¿Participar en cualquiera de ellas? La participación es totalmente libre. Nosotros esperamos que conforme la gente, partiendo de estos puntos, vaya aproximándose a San Francisco, todas las personas que tengan un tiempito y que deseen manifestar su apoyo a la causa marítima boliviana se puedan adherir en esta caminata que vamos a realizar, que aproximadamente va a durar desde todos los puntos 1 hora, 1 hora y media, dependiendo de cómo nuestros estudiantes nos permitan avanzar, porque como es bien sabido, ellos van con sus bandas y van cantando. Al mismo tiempo, nosotros, con la valiosa colaboración de la policía, vamos a cerrar las calles, nos van a ayudar a cortar el tráfico, y también vamos a implementar algunas medidas de seguridad y puestos de socorro en caso de que alguien tuviera algún inconveniente. Asimismo, está comprometida la participación de nuestro ejército y de nuestra Fuerza Aérea, que en los diferentes puntos ellos también se van a adherir como principales actores de las diferentes olas, de modo tal que todos podamos confluir en la Plaza San Francisco más o menos a las 17 horas. A las 17 horas. Y como parte del programa oficial, incluso se habló de que, por ejemplo, el grupo Huaynahuila, que es muy conocido en el país, estrenaría una canción alusiva al mar. ¿Se ha confirmado este hecho? Bueno, es así que una vez que hayamos pasado por la importante muestra de civismo entonando nuestros himnos, vamos a pasar a una segunda parte de esta concentración de gente, brindando una especie de serenata por el mar. En esta serenata por el mar tiene la característica de que los grupos que se van a presentar van a interpretar canciones relacionadas con el mar y con la causa marítima boliviana. Como bien lo decías, Huaynahuila ha comprometido en componer una canción y ya lo ha hecho. La van a estrenar precisamente aproximadamente a las 18 horas el día de mañana en la Plaza Mayor de San Francisco, y asimismo van a interpretar algunos temas de su acervo, y van a estar también otros importantes artistas de nuestro medio, como el Papirri, va a estar Blanco y Negro, va a estar Hachamalcu, y vamos a cerrar esta actividad aproximadamente a las 9, con la principal característica, como te decía, que los artistas van a presentar temas alusivos al mar y de apoyo a nuestra reivindicación marítima. Por último, contraalmirante, a propósito de lo que acaba de mencionarnos, ese acto principal que calcula que se realice entre las 17 y las 18 horas, ¿va a ser estrictamente de presentación de conjuntos o va a existir algún discurso o discursos alusivos al acto y al espíritu de esta movilización? Yo pienso que va a haber una sola intervención de una autoridad importante del Estado que va a dar un mensaje alusivo a la fecha. ¿Todavía no está definido quién? Todavía no está definido quién. Dependiendo del tiempo que tengan nuestras autoridades, seguramente se van a hacer presentes en el palco principal, como se hizo el año pasado, donde prácticamente todas las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y de los otros órganos se hicieron presentes. Entonces, en función a cómo avancemos en este tema, también vamos a tener las palabras de una persona y posteriormente vamos a tener la presentación de los grupos. Muy bien, está lanzada entonces la convocatoria a esta nueva manifestación de la ciudadanía a favor de nuestro derecho marítimo. Muchas gracias, contraalmirante Orlando Mejía, ya lo decíamos, jefe del Departamento Tercero de Operaciones de la Armada Boliviana, y éxito en la labor de mañana. Bueno, muy agradecido nuevamente por la cobertura, y aprovecho la oportunidad para invitar a toda la población a sumarse a esta campaña de apoyo a nuestra causa marítima, y al mismo tiempo hacer conocer a la población que no solamente esta actividad se va a desarrollar en la ciudad de La Paz, sino también en las principales ciudades del país y en las ciudades intermedias también. Un apunte importante que estábamos a punto de olvidar, gracias por recordarlo.
Vamos a hablar ahora del mar, pero desde otro punto de vista, esa faceta histórica que destacamos día a día, el sector que hemos titulado como Evocaciones Marítimas. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones Marítimas Bolivianas. La contramarcha de Hilarión Daza. Los aliados se enteraron de ella el mismo día que inició la batalla de San Francisco. El presidente Prado había ordenado al general Buendía que atacara a las tropas chilenas, apostadas en el Cerro de San Francisco, cercano a Iquique. Con un ejército de más de 10.000 soldados peruanos y bolivianos, Buendía atacó a una tropa chilena que apenas superaba los 6.000 efectivos, pero que se encontraba situada estratégicamente en las alturas del cerro mencionado. La conducción militar de esta batalla se constituyó en el mayor desastre de las tropas aliadas durante la guerra. La falta de coordinación entre la vanguardia y la retaguardia del ejército peruano-boliviano dejó la iniciativa en manos de los chilenos, los cuales diezmaron las primeras líneas de combatientes, que se habían hecho fuertes en las primeras estribaciones del Cerro San Francisco, pero que se encontraron súbitamente aislados y fueron presa fácil para la artillería enemiga. El resultado político de esta fallida acción aliada fue que sin el menos esfuerzo, las tropas chilenas tomaron la ciudad de Iquique. La Guerra del Pacífico, el conflicto que marcó la historia de Bolivia, donde el mar nos fue arrebatado, perdura en el tiempo. Evocaciones Marítimas Bolivianas. Bueno, ciertas actitudes como por ejemplo apagar la luz cuando no la necesitamos o tratar de movilizarnos en bicicleta, si es que sí podemos hacerlo y no en auto, o evitar tirar la basura en las calles también podría ser apagar nuestros electrodomésticos. Bueno, son miles de acciones que podemos llevarlas a cabo de manera individual en favor del planeta. Cambiar nuestros hábitos es uno de los objetivos que tiene la campaña La Hora del Planeta, que se lleva a cabo desde el año 2007. Se originó en Australia, en Sydney, y desde el 2008 que se lleva a cabo en nuestro país, en Bolivia y también en otros lugares del mundo, a cargo de la Fundación Canaro. Y este próximo sábado 24 de marzo, todos viviremos la Hora del Planeta ya por 11ª vez. Y por ello damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Esta noche nos acompaña en Hora 23 el licenciado Jorge Ruiz, director de la Fundación Canaro. Licenciado, bienvenido. Polita, un gusto cordial estar aquí en tu programa y como siempre hoy intentaremos hablar sobre lo que es el cambio de hábitos y cómo estos pueden ayudar al planeta. Y bueno, justamente es uno de los objetivos de esta campaña a nivel mundial. Veíamos que ya se lleva a cabo aproximadamente en 153 países de todo el mundo. Son bastantes. ¿Con cuántos se inició? Bueno, en realidad se inició con uno que fue Sydney, Australia, y de ahí comenzó a crecer exponencialmente en función a las oficinas que tiene la creadora, una institución, la WWF, es la creadora de la campaña, y comenzó a articular con sus oficinas que tenían diferentes países, ¿no? El caso de Bolivia, el 2008 empezó en Santa Cruz y en Puerto Quijarro, que tiene oficinas ahí esta institución, y fue un movimiento relativamente pequeño. Pero en Bolivia realmente el 2009 es cuando iniciamos la campaña con más fuerza, se llega a todo el país y llegan alrededor de 16 municipios, ¿no? Lo más que hemos llegado ha sido el año pasado, hemos registrado 22, aunque 2 años antes teníamos 24 municipios registrados haciendo campaña sobre la Hora del Planeta. Bueno, sin duda es una campaña muy importante que se lleva a cabo en todo el mundo. Incluso los monumentos más importantes han apagado su iluminación durante la Hora del Planeta. Por ejemplo, la Torre Eiffel en París, correcto, también, el City Hall en Londres. Sí, esa es una de las características que ha adquirido esta campaña y por eso tiende a ser también mágica y con un alto impacto visual, ¿no? La idea de hacerla en la noche, la campaña era precisamente esa, que nosotros con una acción, el apagar las luces, enviemos un mensaje visual de que estamos
uniéndonos a una campaña. Esa es un poco la simbología. Es algo más simbólico, ¿no? Sí, y de ahí han ido utilizando este tipo de monumentos. En caso de Bolivia, por ejemplo, en La Paz, se apagan los puentes trilizos, ¿no es cierto? Lugares donde son visualmente, podemos enviar ese mensaje, ¿no? En Cochabamba se apaga el Cristo, ¿no? Entonces algunas instituciones como los palacios consistoriales o municipales los tienden a apagar también, ¿no? Entonces ese es un poco el mensaje institucional de que se están sumando a esta campaña. Pero en las casas nosotros lo que hacemos es básicamente apagarlas, sumar, ir al evento, prender nuestras velitas, hablar durante toda la semana sobre la importancia de lo que es el uso eficiente de la energía. Bueno, y muchas personas, tomando en cuenta que se suman empresas, instituciones, se apagan los principales monumentos de todo el mundo durante una hora, hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y cuánto se puede ayudar al planeta apagando la luz por una hora? Es que en realidad el objetivo de esta campaña no es solamente apagar esa noche la luz de 8:30 a 9:30 y ahí se acabó. En realidad el objetivo de esta campaña es crear conciencia para que cambiemos muchas actitudes que tenemos, muchos hábitos, de ahí para adelante y en favor del medio ambiente. Sí, esa es la idea, ¿no? Adquirir un hábito nuevo, positivo, ¿no? Es una acción simple, o sea, a veces, como tú dices, mucha gente piensa, primero es la crítica simple de decir, ¿por qué una horita y deberíamos hacerlo más? La idea de la campaña, si ustedes se fijan en el logotipo que tenemos, es el 60 más. Ese signo más significa ir más allá de una hora y más allá también de las acciones solamente de la energía eléctrica. Es por eso que ya cada año nosotros como fundación en Bolivia hemos ido adoptando un concepto que cada año lo hemos ido manejando de lo que debemos hacer. El futuro es ahora, aún tenemos tiempo. Hemos ido utilizando diferentes también simbologías para que la gente adopte este sentido de la hora del planeta. Pero este año hemos decidido iniciar toda una campaña un poco más agresiva, ¿no? Y es precisamente, si alcanzamos a mirar en la polera, tenemos 5 íconos que, bueno, voy a hacer un poco de modelo. A ver, vamos a ver en primer plano. No, acá tenemos, ustedes ven, tenemos 5 íconos, ¿no? Estos 5 íconos hacen a lo que es en realidad un comportamiento, un cambio de acciones que son altamente positivos para el planeta, y especialmente en el tema de ciudades, ¿no? En las ciudades no nos olvidemos que en el mundo el 70% de la población está concentrada en las ciudades, en las grandes urbes. Y en Bolivia no es la excepción, tenemos el 68% de las personas en las ciudades. ¿Qué hacemos en las ciudades? Generamos mucha basura, muchos residuos, requerimos mucha agua, utilizamos mucha energía, necesitamos de los bosques para poder oxigenarnos y tener más vida, y por supuesto generamos también mucha contaminación atmosférica con los vehículos, ¿no? Entonces la idea es cambiar todo este sistema de pensamiento y de acciones para que tengamos ciudades realmente sustentables, sean ecoeficientes. Esa es un poco la idea de tener, de adoptar estos 5 símbolos que los hemos instrumentalizado a partir de este año. Bueno, vimos en pasados años sequías muy agresivas. Este año tuvimos una época de lluvias bastante prolongada, inundaciones, desbordes de ríos. ¿Son estos algunos efectos del cambio climático? Sí, pero si bien el cambio climático es per se tiene un comportamiento normal y habitual, ¿no? Pero este cambio climático ha sido alterado por nuestras acciones, por las actividades antropogénicas, ¿no? Hemos comenzado nosotros a alterar todo este cambio climático, ¿no? Tú mencionas las sequías, el deshiele de glaciales, ¿no? Son productos del calentamiento que nosotros estamos generando. El uso de energía, por ejemplo, genera gases de efecto invernadero en el momento de la generación, y también en los focos que nosotros utilizamos. Nos estamos calentando el planeta, ¿no? Entonces imagínate una ciudad de 10 millones, de 15 millones de habitantes, cuánto de energía necesita, ¿no? Y si va sumándole todas nuestras acciones, entonces tenemos que el cambio climático está comenzando a impactar, ¿no? Demandamos cada vez más alimentos, ampliamos la frontera agrícola, deforestamos bosques, contaminamos ríos. Entonces, si comienzas a mirar, estamos infligiéndole un daño que va y puede ser irreversible. Aunque nosotros somos altamente optimistas en la Fundación, y por eso es que hemos acuñado un eslogan a partir de este año que es transformemos el cambio climático, porque creemos que con estas acciones lo vamos a poder hacer.
Así vemos los efectos del cambio climático en todo el mundo. Se traduce en lo que es derretimiento de glaciares, se ha visto, fenómenos climáticos extremos, acidificación de océanos, cambios en los hábitats. Bueno, son efectos muy terribles y nos ponemos a pensar, si no cambiamos de manera urgente nuestras actitudes, si no tomamos conciencia, a dónde vamos a llegar con los efectos del cambio climático y los daños que se producen en el medio ambiente. Pero yo te pregunto, Jorge, ¿podemos dar algunos ejemplos de ciertas acciones que llevamos a cabo todos los días y la forma en cual estas impactan de manera negativa en nuestro planeta? Bueno, a ver, lo primero que hacemos cuando nos levantamos, lo típico, ¿no? Es asearnos, ¿no? Reflexionar solamente qué hacemos cuando nos duchamos, ¿no? Evitar la fea costumbre de dejar la ducha calentando para que nuestro bañito esté más caliente y podamos entrar a la ducha. Eso es acción simple que podrías hacer. Ducharte durante 10 minutos es suficiente, ¿no? Está comprobado que es suficiente para una persona, ¿no? De ahí vas caminando y vas desde el aseo de dientes, lo que vas haciendo, y digamos, vamos al otro ícono que me gusta hablar mucho, es el tema de la movilidad. Generalmente nos subimos a nuestro vehículo, yo voy en mi auto, mi esposa va en otro y mis hijos van en otra movilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos utilizando 3 vehículos a la vez, ¿no? Lo ideal, lastimosamente en La Paz no puedes caminar mucho por las distancias y tampoco puedes hacer uso de la bicicleta, pero debiéramos tener nosotros la posibilidad de usar un transporte masivo urbano, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, tratar de utilizar menos. Mira, en La Paz el 90%, el 75% del parque vehicular es particular, ¿no? Y el 90% de la contaminación produce de este parque vehicular, que es el privado, no el público como creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque son muchos autos particulares y estos están contaminando demasiado, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, es utilizar menos tu auto particular, tratar de usar más vehículo público, ¿no? No derrochar el agua, utilizar la energía, apagar todo lo que puedas y desconectarlo también, y también cuidar los árboles, ¿no? Los árboles te dan vida permanentemente, limpian el oxígeno, limpian el aire, te generan agua, o sea, un montón de factores positivos, ¿no? Entonces eso es lo que necesariamente debiéramos hacer, y con el tema de la basura, ¿no? No botemos la basura, tratemos de comprar productos que no se generen rápidamente basura, que no se convierten en basura de manera inmediata, ¿no? Y siempre hago este ejercicio, tú haz la prueba que haces cuando vas al supermercado, llegas a tu casa, sacas los productos y te das la vuelta y tienes un montón de basura, ¿no es cierto? Que va directamente, y eso no lo puedes ni siquiera reciclar. Y encima solamente en Bolivia el 4% se recicla de toda la basura que generamos. Bueno, sin duda de todas esas acciones, Jorge, tú practicas muchas o todas, me imagino, y podrás dar los consejos a las personas que nos ven en este momento, porque puede resultar difícil cambiar todos esos hábitos de un día para el otro. Entonces, ¿cuáles son los consejos para llevar a cabo? Y para finalizar, también que nos comenten los resultados que ha dado la campaña a la hora del planeta en estos 11 años. Bueno, primero yo creo que pensar que nuestras acciones pueden hacer un efecto positivo en el planeta. O sea, es lo primero que debemos pensar, ¿no? Pensar que tenemos que dejar a las generaciones futuras un planeta todavía libre de contaminación, con bosques y agua todavía, que debiéramos dejar a nuestras generaciones futuras. La campaña a la hora del planeta busca, a partir de todas sus acciones, de lo que hacemos durante todos los días, y que además tú fuiste parte muchas veces como vocera impulsando nuestra campaña. Así es. ¿No? La idea es que nosotros hablemos durante todo este tiempo sobre la importancia de nuestras acciones, ¿no? Hemos generado altísimo impacto, es la campaña ambiental más grande del mundo y la más grande en Bolivia, ¿no? Son muchas instituciones, son muchas personas que se suman, y se ha convertido ya en un movimiento ciudadano. Ya no es de una fundación, ya no es de un gobierno municipal, sino es de la gente, se ha apropiado, ¿no? Tú vas a ver el día sábado, cuando tengamos el evento, a propósito, invito en la ciudad de La Paz, vamos a estar en el monobloc de la UMSA, y vamos a tener un escenario donde vamos a hablar de estos 5 puntos. Van a estar universidades, van a estar instituciones, va a estar el gobierno municipal, vamos a hablar sobre este tema, y tú vas a ver cómo las familias van, ¿no? Entonces yo además quiero aprovechar para regalarte la polera de este año, ¿no es cierto?, que es la que tú en algún momento has vestido. Así es, ahí tenemos la polera de la hora del planeta, que la vuelvas a ponerte en algún momento y nos ayudes a difundir, y obviamente agradecer también a
abolición, ¿no? Con gusto, Jorge. Mientras mostramos la polera, reiteramos la invitación, horario, lugar donde se llevará a cabo esta campaña que es la Hora del Planeta. Sí, el sábado 24 de marzo, este sábado de 20:30 a 21:30, apaguemos las luces, démosle un respiro al planeta y pensemos cómo podemos ayudarlo. Muy bien, licenciado Jorge Ruiz, director de la Fundación Canaru, gracias por acompañarnos y por brindarnos toda esa información respecto a la Hora del Planeta. Gracias a ustedes. Oportunidad. Un saludo cordial. Gracias. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Es momento de conocer las noticias más destacadas de este lunes 19 de marzo. En esta jornada se dio inicio a las audiencias orales en el proceso planteado por Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Ambos estados se vieron en estrados judiciales a 7 años del último intento de negociación marítima. A las 5 de la mañana, hora de Bolivia, ingresaron los jueces al Palacio de la Paz. Luego de tomar juramento a uno de sus miembros, el presidente de la Corte dio inicio a esta fase, que se realiza en francés e inglés, con traducción simultánea al español. Por otra parte, un cocalero detenido y 2 policías policontusos es el resultado del enfrentamiento entre productores de coca en Los Yungas y efectivos policiales en el barrio de Villa Fátima. El hecho ocurrió después del mediodía de este lunes. La refriega comenzó cuando un grupo de cocaleros pretendía retomar el edificio de la Asociación Departamental de Productores de Coca. Dirigentes informaron que 2 personas de su gremio fueron aprehendidos. Sin embargo, la policía aseguró que fue solo uno. Para finalizar, la hija de la mujer de 69 años que protagonizó un video viral en el que se la vio emitiendo expresiones racistas en contra de una mujer de Pollera, pidió disculpas a nombre de su familia y reiteró que su madre, Ramona Francis Melgar Jofré, padece de un cuadro de bipolaridad que la sometió a un tratamiento en el año 2007. Aseguró que está en contra de la discriminación y el racismo, pero pidió comprensión a la sociedad debido a la condición actual. Respecto a la demanda marítima, lunes 19 de marzo comenzaron los alegatos orales en La Haya. El presidente boliviano Evo Morales acompañó a la comitiva boliviana en Holanda. Desde muy temprano y con diferentes actividades que se realizaron en varios puntos del país, es como miles de bolivianos se congregaron en las principales plazas para presenciar los alegatos orales en pantallas gigantes que se instalaron en lugares estratégicos. Autoridades de gobierno que no fueron parte de la comitiva, que fue hasta La Haya, encabezaron los actos previos a los alegatos en el país. Y en Holanda, un grupo de residentes bolivianos en Europa instalaron una vigilia para acompañar y apoyar los alegatos orales que representaban a los bolivianos. Bolivia se presentó este 19 de marzo ante La Haya con un equipo fortalecido, luego de que la Corte Internacional de Justicia el 24 de septiembre del 2015 se declarara competente para resolver la demanda, a diferencia de Chile, que llegó hasta el tribunal después de haber cambiado a su agente en 2 oportunidades. Recordemos que Eduardo Rodríguez Belcé dirige el equipo jurídico desde que Bolivia presentó la demanda para lograr que la Corte obligue a negociar a Chile de buena fe una salida soberana al Pacífico. Bolivia se reforzó con un coagente, Sacha Llorenti, exministro de Gobierno y embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, quien asumió el cargo en enero. Para esta oportunidad, y como se lo venía anunciando, el presidente Morales llegó hasta la Corte Internacional de Justicia. Antes de que empiecen los alegatos, el primer mandatario posteó en su cuenta de Twitter que Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. El agente boliviano y expresidente Eduardo Rodríguez Belcé fue el encargado de abrir los alegatos orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en la primera de las 3 sesiones que Bolivia tendrá para explicar su posición. En su representación, Bolivia denunció ante la Corte Internacional que Chile intenta repudiar su obligación de negociar un acceso soberano al mar para nuestro país. Bolivia argumentó que a lo largo del siglo XX, Chile ofreció en diferentes gobiernos y momentos solucionar el tema de un acceso soberano al mar tras la Guerra del Pacífico, cuando nuestro país perdió 120 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa, su única salida al mar, pero que nunca cumplió. La tesis de Chile es que si bien
a lo largo de su historia, ha dialogado con Bolivia para mejorar su acceso al Pacífico. No lo hizo como un reconocimiento de una obligación pendiente, sino como un acto de buena vecindad. El objetivo de la comitiva boliviana es que se constate la obligación de Santiago de negociar, pero no le pida a la Corte que falle las modalidades específicas del acceso soberano al mar, apuntó Rodríguez Belcé. Por su lado, el abogado iraní Payam Akhavan, quien forma parte del equipo boliviano, en el primer día de la presentación de los alegatos orales, presentó un mapa de Bolivia de 1879. El Carique y Tarapacá forman parte del país, y otro después de la invasión de 1879, e hizo una rememoración histórica con relación al tema marítimo. Asimismo, la abogada del equipo boliviano explicó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que Bolivia y Chile emprendieran negociaciones para que nuestro país tenga un acceso al mar, al margen del Tratado de 1904. Por eso, en 2011, cuando interrumpió unilateralmente el diálogo, hizo desvanecer las esperanzas de Bolivia de tener un acceso al Océano Pacífico. Esos han sido algunos de los apuntes informativos importantes de esta jornada sobre lo que sucedió en La Haya, que mañana va a tener su segundo capítulo. Son exactamente las 0:08. En los próximos instantes vamos a comenzar con Andrés Guzmán Escobari, analista en temas internacionales respecto a este panorama de litigio en La Haya. Andrés, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Complementaremos lo que hemos visto en la nota a través de dos tweets de los muchos que han circulado hoy a propósito de lo que sucedió en La Haya. Vamos entonces a esta característica. El primero tiene que ver con uno de varios publicados por el presidente del Estado, Evo Morales. El que hemos seleccionado dice lo siguiente: los Estados miembros de la comunidad internacional tienen la obligación innegable de curar heridas del pasado y reparar los daños causados de manera honesta, pronta y efectiva. Bolivia le pide a Chile que honre su palabra de negociar de buena fe una salida al mar con soberanía. Uno de los tuits del presidente del Estado. Otro importante ha sido el del vocero de la causa marítima y expresidente de la República, Carlos Mesa. Él escribió lo siguiente, ya lo ven en pantalla: la coartada de Chile, que la Corte Internacional de Justicia dijo que no establecerá que el resultado de la negociación sea un acceso soberano. Lo que no puede determinar es el desenlace en detalle, pero por supuesto que puede determinar el objetivo de esa negociación. La palabra de Carlos Mesa. Una palabra, la de Mesa, que resumió en una frase, desde su punto de vista, lo que sucedió hoy en La Haya. Él afirmó: ha habido una impecable argumentación. ¿Por qué? Por dos elementos: veracidad incuestionable en los argumentos históricos y fuerza en los argumentos jurídicos. Le preguntamos a Andrés Guzmán si tendría que resumir brevemente cuál es la valoración de la exposición de Bolivia hoy en la primera sesión de los alegatos orales. ¿Cuál sería su resumen? Bueno, creo que ha sido muy buena la presentación de Bolivia, ha sido muy clara, precisa y contundente en cuanto a demostrar que efectivamente Chile se ha comprometido y ha prometido muchas veces resolver este tema mediante una negociación. Entonces, me parece que ha sido muy claro, muy preciso. Entonces, se hace referencia justamente a lo que destaca Mesa, ¿no? Que Rodríguez Belcé dijo, Bolivia no le pide a la Corte que establezca las modalidades de la salida soberana al mar, pero sí le pide que falle, que hay una obligación de parte de Chile de negociar esa salida al mar, soberana al mar. Entonces, no estamos yendo por el lado de decir que hay un resultado predeterminado, como tanto lo dijo Chile, sino que simplemente es llegar a una negociación para resolver, y en eso hay que también ser claros, ¿no? El fallo no va a resolver el tema, sino que podría contribuir a que se resuelva mediante una negociación.
Este aspecto es muy importante, se lo ha reiterado varias veces, pero solemos olvidar ciertas cosas de tiempo en tiempo. Lo que puede decidir la Corte en el mejor de los casos es, punto número 1, que Bolivia y Chile tienen una obligación de negociar. Y punto número 2, que en esa negociación debe haber un resultado tangible. No el detalle de en qué va a consistir esa solución, pero sí una obligación de Chile de llegar a una solución para nuestro acceso soberano al mar. Sí, bueno, en realidad dijiste bien el punto 1, pero en el punto 2, en realidad lo que tendría que decir la Corte es que Chile tiene el deber de cumplir esa obligación. Es decir, el primer punto, que Chile tiene la obligación de negociar, porque ha existido esa obligación, pero que todavía no la ha cumplido, ¿no? Que la ha incumplido y que por tanto tiene el deber de cumplirla, ¿no? Entonces, son los puntos del objeto de la demanda lo que está en cuestión, y lo que está en cuestión es justamente la buena fe con la que Chile ha negociado con Bolivia, porque Bolivia alega que no hubo buena fe en estas negociaciones y por tanto fracasaron, ¿no? Mientras que Chile responde que ellos actuaron de buena fe, que negociaron, que si es que hubo algún momento esta obligación de negociar, ellos ya cumplieron y ya no existe, entonces, ¿no? Y bueno, vamos a ver si es que realmente esto es así, porque hasta ahora no se sabía exactamente cuáles eran las posiciones de las partes, y a partir de hoy se han publicado justamente los documentos que las partes han presentado a la Corte, ¿no? Se han hecho públicos por primera vez la memoria, la contramemoria, la réplica y la dúplica, que eran reservados, ¿no? Que son documentos bastante amplios, ¿no? Yo hoy día los he podido revisar muy rápidamente. Pero bueno, es eso, ¿no? Básicamente lo que está ahí. Además, de parte de Chile, otro elemento que ha incluido en su argumentación es que Bolivia habría cambiado su posición, ¿no? Que primero dijo una cosa y después la fue cambiando y aumentándole ciertos elementos, ¿no? Cosa que en realidad no es cierta, pero eso es lo que van a decir, sobre esa línea es la que se va a argumentar, y siempre insistiendo, y eso un tanto, o sea, yo mismo no lo veo con mucho sentido, pero insistiendo en que todo se ha resuelto con el Tratado de 1904, ¿no? Esa es la línea de Chile, y digo no tiene mucho sentido porque la Corte ya ha dicho que el tratado no tiene nada que ver, la Corte ya dijo que la demanda no tiene relación con el Tratado de 1904, sino con todos esos actos posteriores, ¿no? Bilaterales, unilaterales y también multilaterales, en los que Chile de alguna forma manifestó una voluntad manifiesta por resolver el problema mediante una negociación. Compromisos manifiestos, como se señala a través de la vocería de las distintas versiones de la posición boliviana. Pero antes de lo que pasó hoy, para que quede claro el anterior punto, y como lo afirmaba el expresidente Mesa, en el mejor de los casos, la Corte dispondrá que Bolivia y Chile negocien una salida soberana al mar, pero deberán ser Bolivia y Chile quienes se pongan de acuerdo sobre el detalle de esa solución y de esa salida. Ahí la Corte no puede decir, denle un puerto, que sea la modalidad de arrendamiento, una franja territorial. Eso sí o sí, por obligación del mandato de la Corte, lo deben resolver Bolivia y Chile. Exactamente, la Corte no puede predeterminar el resultado de la negociación. Bolivia no le pide que establezca las modalidades del acceso soberano, entonces va a depender de las partes el resultado de esa negociación y qué se negocia exactamente. Ahora, claro, como bien dice Mesa, no es que la Corte va a dejar abierta la negociación a cualquier cosa, ¿no? Se va a negociar sobre este tema, sobre el tema marítimo, sobre el problema que ha causado el enclaustramiento. Entonces, sobre ese tema, obviamente se va a negociar, se van a presentar propuestas, y ahí tiene que imperar la buena fe, ¿no? Que es un elemento fundamental de la demanda boliviana, ¿no? Que la negociación se desarrolle con buena fe de parte de Chile, obviamente también de Bolivia, y eso quiere decir que tiene que haber una buena voluntad, una predisposición clara, ¿no?
realmente alcanzar un acuerdo. Ahora, en esta jornada se han conocido varios condimentos que no solamente han surgido de los protagonistas directos de la fase de alegatos, en este caso los expositores bolivianos, sino incluso del presidente del Estado de Bolivia y del presidente de la República de Chile. Por ejemplo, vamos a ver en la siguiente imagen un portal del periódico, entiendo que es La Tercera, sí, La Tercera de Chile, que destacaba una parte de una declaración del presidente del Estado boliviano. Morales, a minutos de los alegatos orales en La Haya, decía lo siguiente: Antofagasta fue, es y será territorio boliviano. Una afirmación, Andrés, que quizás la conociste, mereció una respuesta del presidente chileno Sebastián Piñera. La vamos a conocer para comentarla luego después. Esta es la respuesta de Piñera a la afirmación del presidente Morales. El Tratado de 1904 fue válidamente celebrado y se encuentra plenamente vigente. Y ese tratado fijó en forma clara y precisa los límites entre Chile y Bolivia. En consecuencia, Chile no tiene temas limítrofes pendientes con Bolivia. Con todo, Chile también está dispuesto voluntariamente a escuchar y a dialogar con Bolivia, en el entendido que esa es la mejor forma de conducir las relaciones entre dos países vecinos como son Chile y Bolivia. Quiero afirmar categóricamente que el presidente Morales, presidente de Bolivia, se equivoca una vez más, puesto que, de acuerdo al Tratado de 1904, que fue válidamente celebrado por Bolivia y por Chile, Antofagasta ha sido, es y va a seguir siendo chilena. Andrés, la referencia de Morales a Antofagasta habrá sido fruto de un momento emocional, porque Antofagasta no se menciona en ninguna parte de los alegatos como una parte del territorio que Bolivia exigiría teóricamente que se devuelva. Ciertamente ha tenido que ser porque, como bien dices, se sale de la línea, ¿no? Un poco. Y bueno, uno se pregunta dónde están los asesores, ¿no? O sea, no puede ser que Evo Morales, que está ahí con el equipo jurídico, no tenga alguien que le diga esto no, esto sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es producto de tal vez la falta de asesoramiento. Y bueno, respecto a lo que dice Piñera, bueno, él se enfoca también en el tratado, y el tratado, ¿no?, insiste con eso, y también dice que Chile cumple, pero en realidad sabemos que Chile no cumple el tratado, ¿no? Y eso es algo que también tal vez habría que incidir más en la presentación, porque hoy día no se habló de eso, por lo menos no escuché yo que se diga o se haga referencia a que Chile efectivamente no cumple, ¿no? Hay paros portuarios constantes, el tratado dice que debe ser a perpetuidad, se ha usurpado las funciones que tiene el agente aduanero boliviano según lo convenido, ¿no? Ahora lo ocupan empresas privadas que operan los puertos, el ferrocarril Arica-La Paz no funciona hace más de 10 años, ¿no? Se ha desviado una parte del río Caquena, que es el río que define la frontera, y otros incumplimientos clarísimos que realmente demuestran que Chile no cumple el tratado. Entonces creo que eso también sería importante dejarlo en claro ante la Corte, porque el argumento principal, ¿no?, la piedra angular de la argumentación chilena es el tratado de 1904. Y además Piñera reitera ese principio que en el fondo es contradictorio, acepta que debe haber un diálogo entre Bolivia y Chile, pero niega la posibilidad de una solución a nuestra demanda marítima. Exacto, y además, bueno, nos sorprende, ¿no?, con un comentario final en esa misma locución en la que dice, bueno, Chile, como siempre, está dispuesto a escuchar y a dialogar con Bolivia, ¿no? Y eso es nuevo, ¿no? Eso no era parte del discurso anterior, que era totalmente cerrado a cualquier entendimiento, pero ahora ya como que empiezan a abrir el espacio para lo que puede ser un fallo desfavorable a sus intereses, ¿no? En este mismo contexto hacías notar en tu Facebook una declaración del canciller chileno y la calificabas como un autogol. El canciller dijo: la voz de Chile es muy clara, no existen temas pendientes en el área fronteriza
fronteriza con Bolivia. ¿Por qué el término de autogol? Porque el canciller chileno se refiere a que no hay temas pendientes en el área fronteriza con Bolivia, ¿no? Cuando en el área fronteriza está el Silala, ¿no? Entonces hay un tema pendiente que Chile lo ha reconocido, lo ha llevado a las Cortes. Chile el que nos ha demandado por el tema del Silala, pero al mismo tiempo el canciller dice que no hay temas pendientes en el área fronteriza. Entonces obviamente ahí hay una contradicción que Bolivia también tiene que hacerla conocer en la Corte, ¿no? Porque no es posible que el canciller, que además él representa la voz del Estado chileno, puede comprometer la fe del Estado chileno, porque eso es en relaciones internacionales el canciller, diga que no hay temas pendientes cuando Chile ha comenzado un caso frente a la Corte sobre el tema del Silala, que está dentro de la zona fronteriza. El Silala está a pocos kilómetros de la frontera. Entonces tenemos que también destacar esa parte, ¿no? Hay comentarios que digamos que se salen de la línea oficial de ambos lados, ¿no? Y eso la Corte lo tiene que ver. Y la perfección del discurso de la diplomacia chilena evidentemente es un título. En declaraciones como estas vemos que no todo es una línea armónica y perfecta. Sí, y se ve no solo en estos comentarios, sino en toda la explicación que ha habido, porque hoy ha sido muy ilustrativo escuchar cómo se ha avanzado, ¿no? A lo largo de los años. Chile ha hecho muchas veces promesas y se ha comprometido y siempre, ha tenido la voluntad de resolver este problema independientemente del tratado. Entonces vemos que hay una conducta un tanto errática, ¿no? De parte de Chile, en el que ofrece a Bolivia una salida soberana al mar y luego se desentiende y nunca llega a cumplir, ¿no? Entonces no hay esta profesionalidad o esta política de Estado, porque hay variantes, ¿no? Hay diferentes posiciones en la misma política de Chile frente a Bolivia. Y si vemos, en realidad la política de Bolivia ha sido mucho más coherente. Bolivia siempre ha planteado resolver este problema por diferentes mecanismos y en diferentes ámbitos, pero siempre con el mismo objetivo, recuperar un acceso soberano al mar. Volviendo a lo que pasó hoy, o mejor dicho, ya ayer en la primera sesión de los alegatos bolivianos, había un comentario que indicaba que Bolivia apeló en esta primera fase, salvo la intervención de uno de los expositores, a una argumentación casi emotiva sobre lo que significó para Bolivia perder el mar, sobre lo poco que significaría para Chile en territorio, el 0.12% en caso de una cesión de una franja marítima. ¿Percibes que fue un día para llegar quizás al corazón de los jueces, o los jueces no tienen corazón y solo ven papeles? No, claro que sí. De hecho, yo también lo sentí y un poco me emocioné cuando escuché a Rodríguez Belcé mencionar este poema de Roberto Prudencio, ¿no? Para ningún país la costa es tan preciada como para Bolivia. Para algunos es riqueza, para otros es poder, para nosotros es un jirón del alma. Y así como el mar ha dejado de estar delante de nosotros, ahora está dentro de nosotros. ¿Cómo se la ha memorizado Andrés de forma tan leal al texto original? Sí, sí. Y pues que es muy, muy bonito el poema. Y además mencionó un proverbio aymara, ¿no? Porque dijo, para los aymaras el tiempo no tiene el mismo significado que nosotros le damos. Para ellos retroceden en el tiempo y vuelven. Y el aymara decía, nosotros podemos conocer el pasado, pero no podemos cambiarlo. Pero no conocemos el futuro, pero sí podemos cambiarlo, ¿no? Entonces es un dicho, un proverbio muy profundo y que realmente se aplica a este caso, ¿no? Porque si vemos hacia adelante, realmente podemos hacer algo por modificar esta historia que hasta este momento ha sido de confrontación, ¿no? Que no hemos podido resolver el problema, pero si lo vemos con ojos de integración y de cooperación, naturalmente que podemos llegar a algo por lo menos mejor de lo que ahora tenemos. Si la jornada de ayer ha sido en gran parte afectiva, la de hoy me imagino apuntará al argumento sustancial de Bolivia, que consiste en los reiterados compromisos durante más de un siglo de Chile de llegar a un acuerdo sobre una salida al mar. Sí,
De hecho, como ya se ha adelantado, ahora se va a incidir mucho más en lo que es el concepto de la obligación de negociar, ¿no? Y en este concepto justamente que no prescribe, ¿no? Que no se extingue, ¿no? Con el tiempo, obviamente hasta que se cumpla, ¿no? Una vez que se cumpla y termina, pero mientras no ocurra, la obligación de negociar queda pendiente. Entonces eso quiere decir que la obligación de negociar puede quedar pendiente hasta que algún día los países se sienten de buena fe a negociar y finalmente resuelvan el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente va a ser un gran paso si es que la Corte le da la razón a Bolivia y falla que existe esta obligación de negociar. ¿Qué puede pasar más allá de La Haya? Publicaste un artículo en el periódico Página 7, que está en tu blog personal, justamente poniendo como título la demanda marítima más allá de La Haya. Suponiendo un fallo favorable a nuestro país, como se lo espera, ¿qué podemos esperar luego? No es desde luego el punto final, sino apenas una escala muy intermedia en lo que puede seguir hacia adelante. Exacto. Bueno, lo que destaca el artículo es que justamente el fallo no va a resolver el caso, no va a resolver el asunto, simplemente va a contribuir a que se alcance una solución mediante una negociación. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos para esa posible negociación, diseñando y elaborando una estrategia diplomática que tenga en cuenta, ¿no? Que considere los posibles escenarios que pueden surgir y que sobre todo contribuya a determinar qué es lo que podemos pedir en esa negociación y qué podemos ofrecer, ¿no? Y para eso es necesario hacer una campaña de socialización dentro de Bolivia, un debate interno para que podamos definir qué queremos, qué entendemos por acceso soberano y sobre todo qué estaríamos dispuestos a dar en esa negociación, porque es así, ¿no? La negociación es para dar y para obtener, ¿no? Uno no puede imponer en una negociación, o por lo menos no totalmente, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de llegar a un acuerdo en el que todos queden satisfechos, ¿no? En el que se consideren los intereses de todas las partes, de Chile, de Bolivia y eventualmente del Perú, en caso de que tenga que participar de acuerdo a lo establecido en el protocolo complementario de 1929. Hemos hablado hasta este momento de la posición boliviana. Para finalizar, hablemos un poco de lo que va a ser la posición chilena. Hoy Bolivia continúa su legato, mañana hay un periodo de descanso y luego tiene Chile 2 días para fundamentar su posición. ¿Encuentras en la posición chilena algún argumento adicional a los que ya ha manifestado en las primeras etapas del juicio que pueda revertir lo que parece una tendencia, no diré clara, pero que apunta a favorecer la posición boliviana? Y bueno, Chile ahora argumenta que Bolivia ha cambiado su posición, ¿no? Que ha introducido nuevos elementos conforme ha transcurrido el proceso y eso obviamente en un principio no lo había dicho, ¿no? En un principio solo dijo que el tratado había resuelto todo y que Bolivia estaba tratando de modificarlo a este tratado de manera encubierta. Chile se basa en que Bolivia habría incluido temas que tienen que ver con la obligación de negociar, incluso nuevos momentos históricos en los que antes no los había mencionado, ¿no? Pero bueno, eso obviamente se va a ver, porque además después de que Chile intervenga, Bolivia todavía va a tener una oportunidad más de aclarar o rebatir lo que se vaya a decir. Entonces va a ser bien interesante, sobre todo las últimas 2 fechas, ¿no? Donde ya se van a dar los últimos argumentos, las últimas veces que las partes intervienen frente a los jueces. Y bueno, los jueces, y lo más interesante va a ser qué dicen los jueces, ¿no? Las preguntas. Seguramente va a haber algunas preguntas, hay una posibilidad de que interactúen, pero bueno, estas preguntas también se responden por escrito, como sucedió en la fase preliminar, ¿no? Que hubo 2 preguntas sobre el tema. Pero existen ambas posibilidades, existen ambas, las preguntas orales en el juicio, en el transcurso del proceso en sí, como las de carácter escrito. Exactamente. De hecho, siempre está la posibilidad de responder por escrito. Entonces, así se va a proceder, porque generalmente no se responde en el acto, ¿no? Es muy arriesgado. Entonces, siempre se deja el tema para responderlo por escrito. Y
y ya obviamente más con una idea más reflexionada, más pensada, ¿no? Seguro que sí. Muchas gracias, Andrés. Andrés Guzmán Escobaria, analista en temas internacionales, por la valoración de la jornada de ayer. Esperamos contar con tu presencia en las próximas jornadas del proceso para ir siguiendo este tema tan medular y trascendental en la historia, no solo diplomática, sino de la misma sustancia de lo que es el ser nacional. Hasta pronto, entonces. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto, como siempre. Gracias una vez más. Nos vamos a un corte y luego el tramo final de Hora 23. Estamos destacando hechos históricos de esta semana y no queremos olvidar que ayer, 19 de marzo, se cumplía el natalicio de esta figura que ustedes seguramente ya han reconocido. Hernán Siles Suazo nació un 19 de marzo del año 1913. Fue político, presidente constitucional de la República en dos periodos, 1956-1960 el primero y 1982-1985 el segundo. Justamente estamos viendo imágenes de su posesión el 10 de octubre de 1982, inaugurando una nueva etapa democrática en el país que felizmente para todos los bolivianos sobrevive hasta hoy en día. Allí recibí el saludo del general Vildoso, el presidente que le antecedía. Aquí recibe la banda presidencial del presidente del Senado, Julio Garret Ayllón, que ustedes lo conocen, falleció coincidentemente en la jornada de ayer, 19 de marzo. Un momento histórico para la democracia, lo queríamos recordar por el natalicio, el 19 de marzo de 1913, de Hernán Siles Suazo, que murió el 6 de agosto de 1996. Y a propósito de lo que fue esa ceremonia de posesión de Hernán Siles Suazo por segunda vez como presidente constitucional del país, recordemos un fragmento de su palabra, iniciando ese turbulento tiempo democrático que acabó con una hiperinflación y con el fin de su gobierno para dar paso a una nueva etapa de la vida democrática a la que Siles Suazo contribuyó decisivamente. Este país, señores mandatarios, señores representantes diplomáticos, tiene un gran capital, una gran riqueza. Es el pueblo boliviano, su pueblo trabajador. Él ha hecho factible esta transición pacífica hacia la democracia. En ese pueblo reitero mi fe y reitero mi juramento de que estaré en el servicio de los últimos para que sean los primeros, porque los trabajadores son ellos. Bueno, a forma de agasajar a todos los padres en su mes y también de preservar y de cuidar la salud de aquellos que son de escasos recursos o que no cuentan con un seguro médico, es que el Colegio Médico de La Paz tiene la iniciativa de crear una campaña denominada Por la Salud de mi Papito. Una campaña que ya se encuentra en su 9ª versión y de la cual conoceremos más esta noche porque inició la pasada jornada, lunes 19 de marzo, pero todavía hay unos días para que usted, padre de familia, pueda acudir a esta campaña y beneficiarse porque es totalmente gratuita. Para obtener más detalles acerca de la misma, damos la bienvenida a la doctora Marisol Molina, representante de brigada del Colegio Médico. Doctora, bienvenida a Hora 23, qué gusto. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias pues por la cobertura que nos brinda siempre al Colegio Médico de La Paz. Pues estamos acá justamente ofreciendo, ¿no? Invitando a todos nuestros papitos queridos para que asistan a esta campaña totalmente gratuita en atención en muchas especialidades como es medicina general, medicina interna, después tenemos traumatología, urología, oftalmología, lo que es fisioterapia, laboratorio clínico, cardiología, electrocardiogramas, la parte de imagenología, fisioterapia y psicomotricidad. Muy bien, son bastantes especialidades y sin duda es una campaña que ya hace varios años, hace 9 años atrás, beneficia a muchos padres de familia. ¿Cuáles fueron los principales motivos que los impulsaron para que ustedes realicen esta campaña totalmente voluntaria y gratuita? Pues esta es una iniciativa generalmente del doctor Luis Larrea, que es presidente del Colegio Médico de La Paz. Pues él tuvo la
la iniciativa de hacer esta brigada médica. Son personas, dos médicos altruistas totalmente, que se ofrecieron a ser parte de la brigada. Entonces hemos empezado hace 9 años ya, es la 9ª versión del Día del Padre, la cual yo te comento que hemos empezado solamente con médicos general y el médico especialista de urología. Solamente teníamos esas 2 especialidades, pero año tras año se ha ido aumentando más. Son muchos médicos que realmente tienen ese espíritu altruista, que han asistido al colegio médico y se han ofrecido de forma personal y voluntaria de ayudar a la población en general, a tratar afecciones. Son personas que realmente no tienen recursos económicos, no cuentan con un seguro médico, y es por eso que nosotros fue esa inquietud de poder ayudar y apoyar a esta gente en todos los servicios. En la parte de diagnóstico igual se apoya con el 100% generalmente de descuento, y en otros estudios también nosotros realizamos con el más del 50% la mayoría de los estudios de gabinete que necesita. Muy bien, felicidades a todos aquellos especialistas que en su vocación se preocupan por la salud de la sociedad, ya que el Colegio Médico de La Paz realiza campañas de forma mensual, ¿no? Todo el tiempo, para las madres, para los padres, para los niños. Y esta noche estamos conociendo más acerca de esta campaña destinada a los padres de familia. Usted mencionaba que cubre lo que es la parte de diagnóstico. En algunos casos para el diagnóstico se pueden requerir exámenes de laboratorio, tomografías que pueden tener un costo elevado. En estos casos, por ejemplo, los padres de familia que acudan a la campaña también tendrán estos exámenes de forma gratuita. Estos exámenes de laboratorio generalmente nosotros se cobran, las instituciones que apoyan pues cobran solamente el costo del material y reactivo mínimo, con más de casi del 50% de descuento, y tenemos convenios con muchas instituciones. Y bueno, pues ahí también me sumo con la institución de Charity Visión, que ahora este año es el primer año que trabaja con nosotros y está regalando más de 100 monturas completamente gratuitas a los papás. Entonces son instituciones que año tras año van viendo este trabajo, la necesidad de la población que tiene, por lo tanto nos están apoyando varias instituciones. Y la parte de fisioterapia igual se hace de forma gratuita las sesiones que así lo requieran dentro del colegio médico o en los mismos consultorios de los médicos que nos ayudan. Muy bien, ¿y qué ocurre en aquellos casos en los cuales los pacientes necesitan tratamientos ya con medicamentos o tratamientos quirúrgicos, por ejemplo? Claro. En la parte de tratamientos quirúrgicos, pues igual de la misma forma hablamos con hospitales, con clínicas que nos apoyan de la misma forma. El doctor Luis Larrea siempre está preocupado en esto, hace los descuentos respectivos, como siempre digo, la par más del 50%. La parte de los demás de tratamientos farmacológicos, damos el inicio de tratamiento a todos los pacientes, y los pacientes que realmente tengan la necesidad de cuentan con un recurso propio para poder continuar, les damos el tratamiento completo. Muy bien, son 9 años que se viene realizando esta campaña. Sin duda ustedes habrán podido ayudar a muchas personas con cada una de estas acciones que se llevan a cabo. En el caso de la campaña para el Día del Padre, generalmente en pasadas gestiones, ¿cuántos pacientes acuden a las consultas gratuitas? Mira, año tras año hemos ido atendiendo de 100 pacientes, 200, 300. Ya el año pasado, que ha sido la 8ª versión, hemos llegado cerca a 600 pacientes ya atendidos en solo 3 días. Realmente es emocionante, y el día de hoy... 600 pacientes en 3 días. En 3 días. Es bastante. Es bastante. Y en todas las especialidades, porque los pacientes que vengan no solamente tienen acceso a medicina general o a cardiología o traumatología, sino pueden pasar por todas las especialidades si así lo requieren, haciendo turnos, ¿no? Puede venir lunes en la mañana, puede martes, miércoles, y hay pacientes que vienen los 3 días, mañana y tarde, porque tenemos diferentes especialidades en los diferentes turnos. En esta campaña destinada para los papás, generalmente, ¿cuáles son las especialidades más consultadas? Estas especialidades son de la parte de urología, la parte de traumatología, fisioterapia, están asistiendo bastante. Después está la parte de oftalmología, y con esta nueva primicia que se va a regalar las monturas completamente gratuitas, entonces ya tenemos bastantes pacientes para el día de mañana ya programados. Muy bien, qué bueno, doctora. Hacemos la invitación ya para finalizar esta entrevista respecto a que los padres puedan acudir a la campaña denominada Por la Salud de mi Papito, las fechas, los lugares, horarios en los cuales se pueden dirigir. Bueno, pues quedan cordialmente invitados, queridos papitos, vénganse el día de mañana. Hemos empezado la campaña el día de hoy, pero continuamos el día de mañana de 9 a 12 en el Colegio Médico de La Paz, y por la tarde de 15 a 18.
El Colegio Médico de La Paz está ubicado en la calle Vallivian, entre Colón y Bolívar, media cuadrita antes de llegar a la Plaza Morillo. Muy bien, entonces ustedes escucharon, padres de familia, acudan a esta campaña, su salud es muy importante, no solamente para ustedes, sino también para el resto de la familia. Agradecemos toda la información que nos brindó esta noche la doctora Marisol Molina, representante de la Brigada del Colegio Médico. Doctora, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, pues muchas gracias nuevamente a cada invitado. Y bueno, quiero aprovechar el último segundo de felicitar a nuestros queridos fisioterapeutas del Colegio Médico de La Paz, a la doctora Miriam Parada, realmente exclusivamente, que ella es la cabecilla total de esto. Hoy se recuerda, hoy 20 de marzo, el Día del Fisioterapeuta Boliviano. Muchas felicidades a todos los fisioterapeutas de parte de la brigada y de todos los seguros que trabajan ahí. Muchas felicidades. Dios los bendiga. Muy bien, felicidades a todos los fisioterapeutas. Entonces iniciamos esta jornada ya con la felicitación respectiva. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, llegamos al final de hora 23. Queridas familias, los esperamos mañana. Nos reencontramos en realidad de aquí a unas horas con otro programa más. Que tengan un buen descanso, familias bolivianas. Adiós, Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, lo decías bien, Paola. Y a ustedes el agradecimiento de todos los días. Muy gentiles por seguirnos. Nos reencontramos en breve.